también. Si quieren luz me avisan, nos van y le prenden al switch. Yo tengo luz aquí en la computadora. Les damos la bienvenida a mis hermanos que se nos están añadiendo. Dios ha sido bueno, mis hermanos. Como recordamos, trabajamos en un versículo que estaba mal escrito, pero que era Segunda de Crónicas 15. Habíamos trabajado en este versículo en la clase anterior y hoy vamos a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor, recordemos, una simple, no podemos decir, oh, es un versículo pequeño, no tiene mucho contenido. Para el mundo puede ser un simple versículos, unas simples palabras, pero hay tanta esencia en la palabra de Dios que les digo, si pudiéramos tomar todo lo que es la Biblia, el estudio del Señor, creo que una vida no nos sería suficiente para poder predicar, enseñar lo que el Señor quiso hablarnos en su palabra. Por eso el Señor nos dejó el Espíritu Santo para que nos guiara qué es necesario para cada una de nuestras vidas. Vamos a leer Segunda de Crónicas 15:7. Como sabemos, me gusta que ustedes puedan buscarlo también. Segunda de Crónicas 15:7. Es solo para traer un pequeño recordatorio. Estábamos hablando de que era necesario. Dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. En el versículo anterior, mis hermanos, estaba hablando de cómo el Señor bendice. El Señor bendice y recompensa toda obra que hagamos para Dios, no sea naturalmente o espiritualmente solamente, mis hermanos. Desde que el momento que nosotros como hijos de Dios disponemos el corazón para servir, exaltar y glorificar a Dios mediante la obediencia a la palabra, hay recompensa para nosotros. Y a mí me llamaba mucho la atención porque es tan hermoso como ver Dios seguía bendiciendo al pueblo de Israel. Aún cada vez que había reinado después de David, quedaban muchos de sus hijos, quedaron siguiendo en el trono después de él. Pero muchos de ellos, diría yo, casi todos hicieron la maldad delante de los ojos de Dios. Pero muchos de ellos al final se arrepintieron y otros la hacían a medias. Seguían ciertos mandamientos y mandatos de Dios, pero aún así continuaban haciendo lo malo delante de Dios. Entonces la mayoría de ellos, su reinado duró muy poco tiempo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos enseña? Que la maldad, mis hermanos, no puede estar en un lugar de autoridad por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a permitir. Dios no lo va a permitir. Por eso el Señor deja claro a su pueblo que oremos por las leyes, las autoridades, por los reyes. ¿Por qué? Porque si hay personas que son dedicadas para ayudar al pueblo y están creando mal para la comunidad, créame que el Señor lo va a remover. Por eso nuestra oración no tiene que ser remuévalo, no, nuestra oración tiene que ser cámbialo, transfórmalo, visítalo, háblale, como lo hizo con todos estos mandatos anteriormente con los reyes, ¿verdad?, de las naciones. Y a mí me sorprendía porque cuando este pueblo decidió, mis hermanos, seguir el camino y la palabra de Dios en obediencia, vino un arrepentimiento no solamente del rey, sino de todo el pueblo. De todo el pueblo. Y fue uno de los que duró más, 30 años. Yo dije, oh, wow, la mayoría, unos 5, 10, 15, no, él duró 30 años. A causa de que también llegó, dice que deshizo todos los ídolos y maldades, los sacó de las casas, puso como ley la palabra de Dios y mandó cortar y todo hechicería y brujería, ¿verdad? Pero aún así dice que dejó ciertas en las montañas, en los montes, donde se hacían los altares a los Baales. Aún así dice que muchos de ellos no los quitó, los dejó. Entonces yo pienso que ya no por entrar en un conflicto, no sé por qué no lo hizo, pero removió y quitó dentro de la casa de Israel, claro que sí, y del reinado y de la ciudad, pero aún así había lugares que todavía estaban siendo altares para Baal. Pero aún así Dios, por causa de que se esforzó, fíjense, no lo hizo todo al 100, pero se esforzó.
y hizo un pacto con Dios. Lo vamos a ver más adelante, cómo él hizo un pacto con Dios. ¿Para qué? Para que Dios siguiera bendiciéndolos a ellos y al pueblo. ¿Y a causa de qué? Para que Dios quitara el mal sobre su tierra. Porque me recuerdo, le querían hacer la guerra y lo estaban sitiando. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos en medio del temor? Oraron y hicieron un compromiso con Dios. Pero a causa de que es solamente ellos venir a hacer el compromiso, no. Dios ama a su pueblo. Y antes de que venga guerra o tribulación, Dios habla primero. Dios le habla primero al pueblo. Y aquí lo vimos anteriormente en la clase pasada, que Dios mandó un profeta. Por medio de él dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y Dios le habló al pueblo y le dije, si tú te arrepientes, le hablaba el Señor, y si tú te acercas y si tú me buscas, entonces que decía el Señor que Él los iba a ayudar y los iba a sanar. Y así lo hizo el Señor. Vamos a seguirlo más adelante. Entonces, en conclusión dice que era necesario que hicieran: esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. No solamente traía bendición, les había traído bendición y libertad, sino también todavía los iba a recompensar. Diría yo, ¿no? Después de haber hecho sus payasadas, al chiquillo tal le quiere dar una buena porque por cabezón, que no hacen caso, pero Dios no. Por causa de que se arrepintieron, dice que Dios ahora quería que recompensarlos. Entonces, primero tenemos que hacer ¿qué? En cualquier situación de nuestra vida, buscar de Dios. Buscar de Dios, estar con Dios. Después, segundo, debemos que esforzarnos. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos buscando a Dios, verdad? Porque no creo que hayan venido a verme a mí. Si me vinieron a ver a mí, les prendo la luz. No, ¿verdad? Venimos a buscar primero a Dios. Estamos aquí con Dios. Segundo, nos esforzamos. Muchos de ustedes, muchos de nosotros trabajamos y venimos a las carreras corriendo. Algunos se bañaron, algunos no tuvieron tiempo, otros no quisieron. Algunos no alcanzaron a comer lo que agarraron el chip. Y muchos de los que estamos aquí tenemos niños y sabemos lo que es corretear con niños. No es nada fácil. Aunque no hayan trabajado, andar correteando con niños no es fácil. Pero ese es el esfuerzo que Dios quiere. Aquí nos estamos buscando de Dios, estamos con Dios, nos estamos esforzando y no desfallezcamos. De sobre todas las cosas no desfallezcamos. No importa cuántos vengan, no importa cuál sea la circunstancia, no se rinda. Siga buscando de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Y vamos a leer Segunda de Crónicas 15:12. Segunda de Crónicas 15:12. Pastor, ¿cree que me pueda prender la luz, por favor? Creo que siento como que sí lo van a sentir mejor. Y sirve que no se me duermen también. Ya caché uno por ahí. Y dice así: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de ¿quién? De sus padres, de todo su corazón y toda su alma, y que cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, muriese. Imagínense que nosotros hiciéramos un pacto hoy en día, o que Dios nos pidiera, porque Dios no les pidió ese pacto, ellos lo hicieron de corazón. Estaban tan agradecidos que no querían volver a caer. Era necesario que ellos mismos se comprometieran para no caer. Imagínense, tan maravilloso es Dios, que imagínense que tuviéramos que hacer un pacto así, que si no siguiéramos los mandamientos o nos apartáramos de Dios, muriéramos, pereciéramos. Y no solamente uno de familia, estaba hablando de todos en general. Y dice: y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, sea grande o pequeño, hombre o mujer. Recordemos que cuando él dice grande o pequeño, no está hablando de los niños, sino que está hablando de ¿qué? De ricos
y pobres. Por eso dice grandes y pequeños, hombre y mujer, porque está hablando en los niveles. Para que no diga uno por muy pobre, uno por muy rico no tiene necesidad. No, estaba hablando que grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompeta y bocina. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad. Ven, nadie los estaba obligando. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Fue hallado de ellos. ¿Quién fue hallado de ellos? Dios. ¿Por qué? Porque lo estaban buscando ¿de qué? De corazón. Imagínense nada más, para aquellos que a veces nos sentimos bajos, que nos sentimos desanimados, o que nos sentimos muy sucios o muy despreciables, que porque hemos fallado, hemos caído y no nos sentimos dignos de estar delante de la presencia de Dios. No es así. Lo que el Señor quiere, que si nosotros estamos así, ya seamos dignos o no dignos en ese momento, siempre lo busquemos, porque para Él tiene la solución para cada uno de nuestros problemas. Así que es necesario buscar a Dios. Dice, la recompensa que obtuvo el pueblo de Israel. Denme un segundito. Bendito eres Señor Jesús. La tecnología se sube y se baja. Dice, la recompensa que obtuvo el pueblo de Israel por buscar a Dios fue, ¿cuál fue parte de la recompensa que Dios trajo para sus vidas? ¿Cuál creen que haya sido? ¿Ah? La paz, tanto espiritual como natural. ¿Por qué digo que no es lo mismo? Vamos a ver. Dice, ¿por qué? Porque apartó la guerra. Recuérdense que él estaba en camino ¿de qué? De guerra, ¿verdad? Por eso era que fue necesario buscar a Dios. Dice, apartó la guerra. ¿Y qué es lo que trae la guerra? Muerte, hambruna y enfermedad. Entonces diríamos, es las mismas cosas que hoy en día queremos que Dios aparte de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vemos que no hay mucha diferencia de antes a ahora. Los mismos conflictos estamos viendo. Aún la guerra, pudiéramos decir, no ha llegado a este país, pues no significa que no la vaya a ver en un futuro, o no significa que esté afectando al pueblo de Dios. Claro que sí está afectando al pueblo de Dios, y el Señor nos manda a orar e interceder por ellos. Entonces nosotros somos parte de ellos, somos injertados al mismo pueblo de Israel. Entonces el dolor de ellos tiene que ser nuestro dolor también. Y por esa causa, o sea, entonces veámoslo de este punto, ¿nos está afectando no la guerra? Sí nos está afectando. Y diríamos, allá les está afectando natural y espiritualmente, y hasta ahorita aquí nos afecta como más espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo que... ¿Pero qué somos? ¿Qué somos nosotros? Somos un pueblo espiritual. Nosotros somos un pueblo espiritual. Por eso nuestra guerra, mis hermanos, dice que es contra principados, contra potestades y huestes de maldad. Nuestra guerra muchas de las veces no es aquella que está padeciendo hoy el pueblo de Israel, sino que es espiritual para nuestras vidas. Esa guerra es la que nos está afectando ahora espiritualmente y a ellos naturalmente. Y no significa que no haya guerra, porque no la vemos. La guerra que nosotros padecemos es mucho más peligrosa porque no podemos verla. No podemos distinguir dónde está el enemigo, dónde se oculta y qué daño o qué está planeando en contra de nosotros. Para poder vencer esta guerra, para nosotros necesitamos el Espíritu de Dios, que trae discernimiento a nuestra vida. Eso es lo único que puede ayudarnos, el Espíritu de Dios. Esa misma voz, ese mismo Espíritu que descendió en el pueblo para traerles palabra y decirles arrepiéntanse y humíllense y busquen de Dios. Ese es el mismo Espíritu que nosotros tenemos hoy en día. El mismo Espíritu que nos dice humíllense, busquen de Dios y prepárense.
Y continuamos. Bendito es el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces todos estamos lidiando con guerra, ¿verdad? Y dice así. Entonces, bendito es el Señor Jesús. Entonces, ¿pudiéramos decir que la diferencia es espiritual y natural? Claro que sí. Pero en este versículo me encuentro con el pueblo de Dios en este entonces que se encontraba en tribulación, y nosotros hoy, ¿saben cuál es ahora? La frialdad del corazón. Hoy estamos luchando con una frialdad de corazón. Ellos no la tenían en ese entonces. ¿Por qué? Porque ellos escucharon la voz de Dios y se arrepintieron. Y buscaron de Dios y hicieron pactos, se comprometieron con Dios. Pero hoy en día, mis hermanos, nosotros tenemos la frialdad de corazón que ni aún así el Espíritu Santo, hablándolo, a veces está caminando y dice como que oí algo, como que yo sentí que me dijo, y como que, y se hace loco todavía, como que no sé. Quién sabe, no era a mí. El Señor le está hablando, le está dando la palabra, y no, sí, yo creo, no, yo estoy bien, yo no. ¿Por qué? Porque hay una frialdad en nuestro corazón. Hemos cerrado nuestros oídos, ¿para qué? Para no escuchar la corrección de Dios. Y lo que se nos ha olvidado, que la corrección de Dios es la que nos da la vida. Porque al traer corrección y guía al pueblo de Israel, trajo paz, trajo bendición sobre ellos. Y esto es lo que nosotros necesitamos, que Dios traiga corrección a nuestra vida para que traiga ¿qué? Vida. Para que pueda romper esa frialdad, mis hermanos, que hay en nuestros corazones. Dice, muchos de nosotros aún no hemos querido pactar nuestra vida a la voluntad de Cristo, ni a la iglesia, porque no quieren comprometerse ni esforzarse. Pero aún así queremos gozar de los beneficios que trae el servir a Dios. Y eso es verdad. Mucha gente queriendo servir, gozar de las bendiciones, los beneficios que Dios da, pero no se quieren comprometer. Créame, la palabra está clara. El pueblo de Israel se comprometió con el Señor. ¿Y qué fue lo que dijo? Hicieron un pacto y dijo, aquel que no lo siga, ¿qué? Que muera. Imagínense. Nosotros de verdad estamos tan agradecidos. De verdad amamos a Dios. ¿Alguna vez ha pasado por su mente hacer un pacto similar? Dios no lo pide. Dios no se los pidió a ellos un pacto así. Ellos decidieron hacerlo. ¿Acaso alguno de ustedes decir yo amo a Dios y yo creo en Dios y yo daría la vida por él? ¿Realmente usted estaría? ¿Usted daría un pacto con esa fuerza y esa magnitud de decir, Señor, si yo me aparto de tu camino, de tu palabra, mejor muera? Que muera mi familia, mis hijos, si somos inútiles a tu servicio. Entonces eso haría, si tuviéramos un pacto así, créanme que estaría puchando día y noche a los chiquillos, a la esposa, y no, vamos a orar y vamos a hacer y vamos allá, porque sabe que es un pacto de vida y muerte, y porque sobre todas las cosas sabemos que Dios es real, no solo de palabras. Y como decimos, con Dios no lo manda a comprometerse, su corazón, su deseo lo compromete. Y Dios no quisiera algo hoy así en día, porque Dios nos ha venido a dar vida en abundancia y eterna. Pero a veces este tipo de situaciones son tan necesarias para que realmente podamos decir, despierta, despertemos y hagamos las cosas bien. Y continuamos, mis hermanos, y dice así: la seriedad del pacto que hizo el pueblo de Israel nos habla de que no solamente trajo convicción para sus vidas de no apartarse y de buscar y obedecer a Dios, sino también se convirtió en una fuente de gozo para el pueblo. Eso es lo que pasa cuando hay gozo, mis hermanos, en nuestros corazones, cuando hay obediencia a Dios. Esa es nuestra fuerza día a día. A veces nos sentimos tristes, decaídos, enfermos, solitarios, desesperados, atribulados, pero dice que el gozo de Dios es nuestro gozo también. Y cuando nosotros estamos haciendo bien las cosas con el Señor, aún así tenga o no tenga dinero, esté enfermo, no esté enfermo, esté atribulado, no esté atribulado, usted va a tener gozo sobre su vida. Usted va a tener gozo. Vamos a leer Segunda de Crónicas 15. Segunda de Crónicas 15.
Dice así: todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón, ¿qué? Lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Ven qué bonito? Eso es lo que trae, mis hermanos, el hacer la voluntad de Dios. Trae gozo, trae paz y trae cambio de corazón. Y eso es lo que nos hace comprometernos delante de Dios. ¿Para qué? Para hacer la obra y para buscar de Él y su palabra. Entonces, realmente, ¿qué nos demuestra este texto? Que el apartarse y servir a Dios trae un gozo sincero y verdadero. Eso nos hace estar plenamente comprometidos con Dios y con la comunidad. Eso es, mis hermanos, hacer un compromiso con Dios, con la iglesia y con la comunidad de cristianos. Debemos hacerlo como lo hizo el pueblo de Israel, con diligencia y dedicación, no con un pacto de muerte, con diligencia y dedicación. Al transcurso de los escritos me di cuenta el por qué tememos buscar de Dios, ¿sí? Porque si realmente, saben que cuando yo lo estaba leyendo, yo dije: Señor, pero realmente, ¿por qué tanta oposición para buscar de Dios? Yo digo, para servir de Dios. Y a veces decimos que el enemigo, y que muchas de las veces sí es, pero otras veces no lo es así. Otras veces no es así. ¿Saben? Leyendo y viendo la escritura, todo habla del servicio a Dios, a la comunidad y al pueblo. Y entre más leía, más veía, yo dije: entonces he aquí, el temor que tiene el pueblo de Dios es el compromiso. Esa es la base de todo, el comprometerse. Bendito Jesús. Dice: porque si realmente encontramos a Dios, pensamos que será una carga más que una bendición para nuestras vidas. Seamos sinceros. Si realmente yo digo: voy a buscar de Dios, me voy a meter en oración, en ayuno, voy a ir a la iglesia, en la lectura de la palabra, voy a servir. Entre más busque de Dios, ¿qué dijo Él que iba a ser? ¿Qué? Hallado, ¿verdad? Entonces, entre más busquemos de Dios, más vamos a ser hallados. Y si más hallamos a Dios, ¿qué va a hacer Él más? Revelarnos, enseñarnos y guiarnos. Y va a haber mucho más en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces se nos va a demandar de lo que nos ha dado el Señor, porque de lo que tenemos que dar. Entonces, si ya tengo yo, ya me llené, ya busqué de Dios y me tiene bien llena, entonces ahora de lo que yo tengo que darlo para el servicio de Dios y expansión del reino de Dios. Pero ahora el problema está aquí. Mejor no, porque ahora tengo que disponer de un tiempo que no tengo. Tengo que disponer de comer lo que me gusta con los ayunos, 1. 2, de ir a la iglesia en los días que tiene servicio o oración o otros días. Ahí ya no puedo ir yo todos los días porque tengo algo que hacer. Es mi día off. O sea, ya no está dándole, no permite que su tiempo sea de Dios. No, porque yo ya salgo más tarde del trabajo y yo no quiero estar pidiendo. No es que no pueda, no quiere estar pidiendo. Entonces realmente lo que me di cuenta, yo dije: entonces realmente es el compromiso a Dios. Eso es lo que detiene al pueblo de Dios, el comprometerse. ¿Por qué? Porque sienten que hay una carga. ¿Pero por qué el pueblo de Dios va a sentir una carga? Porque no buscan de Dios. Porque si dice el Señor: vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces no debe de haber ninguna carga en nuestras vidas. Pero si nos hemos sentido de esa forma, cargados, es porque en cierta forma no estamos siendo obedientes a la palabra y buscando de Dios. Y entonces por eso es que nos sentimos atribulados y nuestra mente está tan llena que decir: no, ni mucho menos tengo tiempo. Que dice para una vigilia: no, yo no puedo, yo trabajo al otro día, o ese día yo salgo tarde del trabajo y luego ir y desvelarme y todavía al otro día ir a la iglesia. No. Entonces realmente eso puede ser que se ha manifestado como una carga más para nuestra vida. Pero todo es a causa de ¿qué? De que no tenemos un patrón. Todo eso va a causa de que no llevamos un patrón directo con el Señor, de que no estamos siendo sinceros con Dios.
si realmente fuéramos sinceros con Dios, créamelo, caminaríamos derechito, ni a izquierda ni a derecha. Y a mí me recuerda cuando nosotros estuvimos en la iglesia, el pastor tenía muchos días de servicio, clases, estudios, y a todo queríamos ir, hasta tenían días de ensayo para las levitas, y nosotros ninguno cantaba, pero queríamos ir hasta los ensayos porque queríamos estar en todo buscando al Señor en todo tiempo, y no se nos hacía carga. Había días de nevado. Nosotros vivíamos en Kerry y teníamos que viajar hasta por acá todavía, y bien nevado, y así veníamos hasta como a 5 millas por hora, diría yo. Veníamos en la calle manejando, la mayoría manejaba, ¿verdad? El pastor manejaba. En la gran nieve veníamos todos, mi hermana, los niños chiquititos, todos. Ahí veníamos en el carro. ¿Por qué? Porque teníamos esa hambre, esa necesidad de Dios. Dios ya nos había removido las cargas de nuestra vida. Nos sentíamos ligeros. Por eso cualquier circunstancia que dijera la iglesia, el pueblo de Dios, era vamos, porque estábamos aligerados. Imagínense nada más, ahora me pongo a pensar, yo digo, oh, wow, no, sí, de verdad, tremendo, hay esfuerzo. Y a veces un día más, ay, no, yo ya fui ayer, yo no voy a ir ahora porque yo ya fui el viernes, el domingo, nada, yo no. Hay cosas, mis hermanos, de verdad que créanme, que nuestro estado es así por causa, no de que Dios no quiera, es por causa de que nosotros, mis hermanos, hemos perdido la batalla en nuestra propia vida. Pero vamos a continuar adelante. Vamos a ver que aún así nos sintamos, mis hermanos, indefensos. Creámoslo, que esta palabra que el Señor ha enviado es para afirmarnos y restaurarnos. Eso es lo que quiere el Señor. El pueblo del Señor trajo exhortación al pueblo de Israel, pero también trajo paz, trajo gozo, y que trajo también recompensa. Y eso es lo que el Señor quiere. No quiere vernos decaídos, tristes, cansados, sobreesforzados, enfermos. No, Dios quiere vernos vivificados, mis hermanos. ¿Para qué? Para que diga el Señor, mi pueblo está siendo obediente, mi pueblo se está esforzando, yo quiero recompensarlo. Pero muchos de ellos no se esfuerzan, o muchos de ellos no buscan. Entonces, ¿Dios va a retener la recompensa por 2 o 3? No, créanme que no. Dios trabaja en este tiempo individualmente. Si usted se esfuerza, su casa, su familia, su iglesia va a ser bendecida a causa de la obediencia que usted tenga con el Señor. Y vamos a continuar. Por eso debemos de buscar a Dios con sinceridad de corazón, como lo hizo el pueblo de Israel, para poder recibir de la recompensa de Cristo. Hay que esforzarnos, porque nuestra recompensa no solo es paz, sino trae también salvación y vida eterna. Esa es la recompensa que tenemos hoy en Cristo, mis hermanos. Nos dio la salvación, la vida eterna, pero también nos da la paz, nos da el gozo y la alegría de habitar confiados en Él y en su palabra. Tenemos a Jesucristo y al Espíritu Santo como nuestro Salvador y guía. Tenemos justificación, y perdón de pecados delante de Dios. Y todo a causa de una ofrenda. Una ofrenda que ya no es con sacrificio de animal, como lo dice Segunda de Crónicas 15:11. Así era como se ofrendaba, mis hermanos. Porque no solamente el pueblo de Israel se arrepintió, lloró, se humilló delante de Dios y pactó delante de Dios. Dice que también que ofrendó con sacrificio. Segunda de Crónicas 15:11 dice así: y en aquel mismo día, imagínense, mis hermanos, yo cuando lo estaba leyendo yo dije, no, ya no la hubiera hecho yo. Y estos eran de los que ofrendaban un poco, porque no había tanto. Pero había unos que, Dios mío, cuando yo digo, wow. Dice, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído cuando se encontraban en guerra, ¿verdad? Ellos traían botín. Recordemos que cuando ellos estaban en guerra y ganaban ciudades o pueblos, recogían los animales, lo que encontraban, oro, vasija, muchas de las cosas. Y dice, del botín que habían traído eran
700 bueyes y 7,000 ovejas. ¿Y qué dice que les hicieron? La sacrificaron a Jehová. Se la sacrificaron a Dios. Imagínense, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Qué maravilloso es el Señor. Yo dije, Padre, el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, imagínense, nos dio salvación, vida eterna, y a causa de ese sacrificio no se necesita hacer otro más. No es necesario llevar y consumir animales o otro tipo de ofrendas, ya no más. ¿Por qué? Porque gracias a Jesucristo, mis hermanos, gracias a Él, Él consumió y llevó a cabo la ofrenda de vida. Como lo dice Hebreos 10:14. Vamos a leer Hebreos 10:14. Bendito Jesús de Nazaret, dice así. Hebreos 10:14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos. Perdón, adelante dice. Hechos 10:14 dice. Porque por una ofrenda. Perdón, Hebreos. Lo siento. Ya estoy viendo de más letras aquí, Señor. Hebreos 10:14 dice. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre. Imagínense, para siempre. Para siempre, mis hermanos. Una simple ofrenda, la ofrenda que entregó el pueblo de Israel en aquellos tiempos, los 700 bueyes y 7,000 ovejas no iban a ser suficientes, iban a tener que seguir sacrificando y ofrendando a Dios con el tiempo, con los días y con los años. Pero gracias a Jesucristo, dice, una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿en dónde? En sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Qué maravilloso es el Señor. Ellos, recordemos que esta ofrenda la hicieron a causa del pecado que ellos habían tenido y de agradecimiento porque Dios los había restaurado y les había traído la paz y los había reivindicado como ofrenda de pacto a Dios. Pero hoy, mis hermanos, nosotros tenemos esa ofrenda ya pactada, ya pagada. No necesitamos hacer nada más al respecto. Los pecados se llevaron en su totalidad gracias a Jesucristo en nuestras vidas. Démosle un aplauso al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios mío, yo cuando leí eso dije, Señor, ¿cómo hubiera pagado yo tanta maldad y tanto? Dije, no, Señor, de verdad, tanto que agradecerle. Entonces todo fue pagado y cumplido. Si hay algo que hay que ofrecerle a Dios, ¿qué creen que le sería agradable al Señor? ¿Qué podemos? ¿Cómo lo dijo? Claro que sí. Una de las cosas que podemos ofrendar a Dios son las palmas de agradecimiento, nuestro cántico, nuestras ofrendas de lo que ganamos, de lo que recibimos, nuestra alabanza de agradecimiento, la fidelidad a su palabra. Oh, bendito Jesús. Esas son formas de honrarlo y respetarlo. También una forma de respetar y obedecer a Dios es respetando a sus siervos, respetando a sus hijos. Como lo dice Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor
de los hombres en las cosas que a Dios se refiere, para presentar ofrenda y sacrificios por los pecados. Asimismo nos damos cuenta que fue Dios quien ha ungido al hombre como sacerdote, ¿verdad? ¿Quién fue? Fue el Señor el que lo escogió. ¿Para qué? Para que desate su favor sobre sus hijos y sobre su pueblo, sobre su iglesia. Así como lo hicieron en este mismo versículo que leímos anterior, que era Segunda de Crónicas 15, en el principio que leímos la semana pasada, que vino palabra de Dios sobre su vida, fue lleno del Espíritu Santo y trajo corrección y dirección al pueblo. Asimismo el Señor ha dispuesto a sus sacerdotes, a sus profetas, a sus ministros, para que sean llenos también del Espíritu Santo y traigan guía y corrección, enseñanza, bendición por medio del sacerdote de la iglesia. Créame, hermanos, créame, a veces decimos, oh no, me siento mal, me he sentido muy enfermo, voy a ver si el pastor ora por mí. No, ora tú en la casa, hombre, no pasa nada. Oh no, mejor voy a orar aquí, me siento mal, no voy a la iglesia. Y a veces nosotros estamos haciendo de menos al siervo de Dios. Y yo no digo que Dios no vaya a escuchar su oración en la casa, yo no digo que no la vaya a escuchar, pero si usted es miembro de una iglesia, es siervo de una iglesia, usted tiene un pastor, un guía, una persona que ora y intercede por usted, que el Señor ha puesto delante de usted para que vaya delante del Señor. No voy a decir, pudiéramos decir un intermediario. No significa que el pastor lo va a salvar porque esté orando por su vida. Usted mismo se va a salvar al estar buscando de Dios y siendo obediente a la palabra de Dios. Pero el Señor nos dejó también una guía en la iglesia. Un pastor que nos guía, que nos habla, que nos enseña, que nos edifica. Y en la misma palabra del Señor nos dice que si alguno de nosotros está enfermo, que lo lleven ¿a dónde? Que lo dejen en casa durmiendo y llenándolo de Vic. No, ¿verdad? Que lo traigan ¿a dónde? ¿De dónde? De la iglesia. Con los ancianos de la iglesia, ¿para que qué? Para que lo unjan y oren a Dios, si es la voluntad de Dios que se sane. Entonces, ¿hay un intermediario o no hay un intermediario? ¿Verdad que sí lo hay? Sí lo hay. Por eso los siervos de Dios son necesarios. Es lo mismo, es el sacerdote de la casa, es necesario. Si yo no tuviera un esposo, una cabeza en el hogar, yo me vuelvo loca. Y yo tengo al Señor en mi corazón y mi vida está entregada al Señor. Pero es necesario una autoridad sobre mi familia, sobre mis hijos. ¿Por qué? Porque ellos a veces no solamente corrigen a mis hijos, también a mí me corrige, también a mí me exhorta. Como hija de Dios en la iglesia y como esposa y madre de los hijos. No, si yo la tengo dura, no crea. Como hija en la iglesia, en la casa, como esposa, como madre, no, de ahí me llueve. Pero me llueve por cabezona, diría yo. No porque el pastor está encima, no. Pero créamelo, es necesario, mis hermanos, respetar la autoridad. Y yo siento que esta es una ofrenda tan maravillosa a Dios que podemos darle, siendo obedientes a su palabra y obedeciendo al siervo que puso Dios en la casa como sacerdote de esta iglesia y de su hogar. Créamelo, el Señor se goza y trae recompensa para sus hijos, porque a veces aguantar a veces el regaño o la exhortación no es bonito, porque no todo el tiempo estamos espirituales. A veces estamos en la carne y créame, a veces que lo exhorten con la palabra o que ya llegue hasta ese punto tenerle que decir, uno a veces quiere decir, pero no podemos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener temor de Dios. Principiando tenemos que agradar a Dios. Siempre que llegue ese conflicto, deje que el Espíritu Santo lo ayude y que el Espíritu Santo lo calle, para que así no nos metamos a conflictos. Y si el ministro o ya sea el sacerdote de la casa
tal vez está mal, ya sea que cualquier cosa que esté pasando en ese momento, y tal vez esté mal, el Señor se va a hacer cargo, porque Dios le habla a él también. Y créamelo, créamelo. A veces cuando he sentido cosas así que yo digo, bueno, Señor, y después Él viene y me dice, mira, y yo digo, wow, Señor. Vemos que es Dios obrando sobre nuestra vida. Entonces, que es necesario respetar y bendecir a los ministros y siervos de Dios, ¿verdad? Tanto en la casa como en la iglesia, mis hermanos. Porque aquí ustedes ven al pastor y ya se van, pero yo me lo llevo todavía. Yo también lo llevo. Entonces dice, honremos y obedezcamos a Dios mediante su palabra. Respetemos a sus sacerdotes y dejémonos que ellos nos dirijan con palabra de profecía y sabiduría que hay en su boca. Eso es lo que hay en los sacerdotes de Dios. Todos los profetas de la historia fueron sacerdotes puestos por Dios, mis hermanos. Y cada uno de ellos tenía que palabra de sabiduría y profecía. ¿Para qué? Para edificación, exhortación, guía y ahora salvación. Así que démosle un aplauso al Señor. Porque Dios es tan bueno, no nos abandonó. Nos dejó espiritualmente al Espíritu Santo para guiarnos, ayudarnos, pero también naturalmente nos ha dejado a sus siervos, los sacerdotes y los ministros y pastores, ¿verdad? Dios no nos deja, mis hermanos. Aquí no hay para dónde correrse. Más bien empiece a ponerse listo y prepararse para la carrera que nos espera. Entonces, a causa de la obediencia, que nos dimos cuenta que el pueblo que salvó su vida, se salvó de la guerra, de la tribulación, a causa de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, queremos salvar nuestras vidas, nuestra familia, nuestro matrimonio. Seamos obedientes a Dios y a sus ministros. Y como dijo el pastor la vez pasada, es necesario que oremos por ellos, por los ministros, sobre todo los ministros de esta casa, por los que sirven, por los evangelistas, por los hermanos, por los que se fueron, por los que están por venir, los que van a regresar, mis hermanos. Este es el compromiso que tiene la iglesia, no solamente el pastor. El pastor está a hacerlo todos los días, 24/7, en todo tiempo. Usted siquiera pudiera decir tiene un día de descanso, si no quiere orar hoy por los hermanos que se fueron o los que van a venir, está bien, no pasa nada. Pero es un área que el pastor no puede tener descubierta. Él día y noche tiene que estar orando y intercediendo. Esa tiene que ser su oración de él. Pero nosotros podemos ayudar. Podemos ayudar en esa oración. Para que aquellos que se apartaron, que no han llegado, se vuelvan al Señor y vengan y conozcan de Dios otra vez. Créanme, Dios es fiel y verdadero. Dios quiere ponernos a trabajar a todos. Dios no quiere que estemos solamente aquí en una silla, no. Dios quiere que seamos fructíferos, no solamente en nuestros trabajos, en nuestras vidas, hogares, en nuestra familia, en la iglesia. Él quiere que demos fruto en la iglesia. Si nosotros somos un pueblo que damos fruto en la iglesia, donde quiera que vayamos, mis hermanos, vamos a ser como esos árboles caminando, que llevan el fruto donde quiera que ellos van. Donde quiera que ellos vayan, no importa que sean removidos del lugar, nunca van a ser removidos de la presencia ni de la gloria de Dios. Pueden ser removidos del lugar de esta tierra, podemos ser removidos a nuestros países, a otras ciudades, a otros lugares, a otros condados o estados. Pero si nosotros nos plantamos bien en el Señor, créame que usted se va a llevar ese fruto. Donde quiera que usted vaya va a tener para darles de comer. Y no solamente para darles, sino para que si tiene hambre usted mismo corte de limón y se lo coma. Y sacie su hambre. Así es, porque ¿qué dijo el Señor? Que escribió ¿qué? Sus palabras, sus mandatos, ¿dónde? En su mente y en su corazón. Y creamos lo que así lo hace el Señor, creámoslo. Porque cuando yo estoy haciendo clases yo no estoy pensando en nada. Y cuando acuerdo me viene un versículo y digo, oh, wow. Y este versículo también dice eso. Y ahí lo meto. Y hoy me tenía un enredadero con el pastor. El pastor me dice, uy, no quiere que le hablen. Y se ríe de mí, no creen. Pero ya no era como pastor, sino como esposo, que molesta. Yo haciendo la clase y pasa y me dice, mira aquí. Y mira allá. Yo, espera.
uy, sí, no le hablen, mira, ella sí no quiere que la molesten. Y yo, hazte para allá, hazte para allá. Y ella anda molestándome y me dice, no, que ya tenía la clase. Le digo, sí, pero cuando me meto a estudiarla otra vez, digo, este entra aquí también, y este también. Y ya le voy añadiendo y ya no sé ni qué ando haciendo. Solamente Dios sabe qué está haciendo conmigo, está trabajando, créanme, Dios me está perfeccionando y me está enseñando. Yo le digo, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, Señor, en medio de todo esto que traigo, desenvuelve aquí, Señor amado, que sea el Espíritu Santo el que tome el control, porque eso es lo que quiere el Señor, que tengamos esa hambre de decir, yo quiero buscar, yo quiero traer, yo quiero enseñar, yo quiero mostrarles lo que yo veo. Yo les traigo lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo percibo. Eso es lo que yo quiero que ustedes reciban en esta noche y en las clases, la esencia de Dios. Y vamos a continuar, mis hermanos, porque si no, aquí me voy y ya no acabamos. Entonces dice, continuamos. Entonces nos damos cuenta que la bendición de un padre es muy importante. La bendición que Dios nos ha dado en nuestra vida, la bendición que tiene un padre dentro de la familia y dentro de la iglesia. Dice, hay poder en la bendición de un padre. Siempre debemos bendecir a nuestros hijos. No debemos de decirles palabras vanas. Muchos de nosotros, muchas de las veces lo dijimos o nos lo dijeron. Eres un tonto, eres un rebelde, eres un mentiroso, eres un burro, un cabezón. Entonces, nosotros no debemos de maldecirlos con nuestras palabras. Al contrario, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros estamos cambiando nuestro vocabulario, nuestra forma de ser, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu está cambiando a la voluntad de Cristo. Y Dios no quiere que esas palabras vanas salgan de nuestra boca para maldecir a nuestra generación o nuestros hijos. No, el Señor quiere que salgan palabras de bendición, palabras que les digamos, hijo, eres un buen estudiante, eres el mejor de la clase, tú eres el más bendecido porque Dios está en tu vida, tú vas a ser el más prosperado, hijo, de la escuela, de Durham, del mundo, si usted quiere. Tenemos que recordar que hay un poder sobrenatural en nuestra boca que Dios nos ha dado. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Esto nos incluye tanto padre como madre. Aquí dice como sacerdotes. Claro que sí, pero recordemos que cuando hay un matrimonio pasamos a ser una sola carne. Si usted tiene hijos, créame, mis hermanos, hay mucha palabra que puede bendecir o maldecir la vida de nuestra familia o aún incluso la vida del ministerio. Y dice Primera de Pedro 2:5, dice así: también vosotros, como piedras vivas, ¿qué somos? Piedras vivas. Ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio, ¿qué? Santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿esto es un sacrificio de animal, natural? No, espiritual, ¿verdad? Aceptable a quién, a Dios. Por causa de quién acepta a Dios mi sacrificio espiritual, mi obediencia a Dios. Por causa de Jesucristo es que Él me acepta. Las cosas que hoy hago en mi vida, aún mi misma presencia delante de Él, a ir en oración. Al presentarme delante del Señor, el Señor me acepta a causa de la sangre de Jesucristo, porque Él antes de verme a mí ve la sangre de Jesucristo sobre mi vida. Entonces dice que así mismo Él acepta que la ofrenda de nuestra vida, cuando lo honramos, cuando lo exaltamos, cuando servimos en la iglesia,
cuando nos preparamos buscando de Él, cuando damos palabra allá afuera al que está perdido, cuando damos una ofrenda a aquellos que tienen hambre, necesidad, un vaso de agua. Esos son pequeños sacrificios espirituales que agradan a Dios. Y no solamente lo agradan, sino también que los recibe. Los recibe, mis hermanos. Y a causa de eso hay que más bendición, ¿verdad? No lo hagan solo por eso. No solo por eso. Porque créame que el servir a Dios trae gozo. Ese gozo que sintió el pueblo de Israel al hacer ese compromiso con Dios, también lo trae el Señor a nuestra vida. Cuando obramos, hacemos algo para Dios. Y porque a veces decimos, a veces decir una simple palabra, un simple acto y decir, me crea tanto gozo que siente uno como un niño chiquito, es emocionado y se siente como que apaga el sol con un dedo. ¿Por qué? Porque dice que es el gozo de Dios es nuestra fortaleza, pero nuestro gozo también es el gozo de Dios, y el gozo de Dios también es nuestro gozo, mis hermanos. Entonces créamelo, cuando sentimos eso no es porque digamos, bien orgulloso, no, es porque es una confirmación de aceptación y agradamos a Dios con el acto que hicimos. Por eso sentimos hasta los chills, decimos, ay, hasta sentí la carne que se me puso y me emocioné, sentí que la cara se me puso caliente de la emoción, de la alegría, de que wow. No es porque seamos sensacionalistas, no, es porque es la aceptación de Dios sobre nuestra vida, de que lo que hicimos estuvo bien. Es que como cuando el niño viene y hace algo bien y que le tira la portería y mete gol, y va el papá y le dice, hijo, hiciste bien, lo abrazo, y le hace así, y el niño se siente que no haya ni qué hacer, de la alegría y la emoción, ¿verdad? Así somos nosotros también como niños. Así como esos niños decimos, ay, mira chiquillo, pues así somos igual. Entonces dice que tenemos que ser edificados como una casa espiritual. Para un sacerdocio santo, nosotros somos esa casa. Donde quiera que vamos, representamos a Cristo con sus palabras y sus principios. Donde quiera que vamos, nuestra forma de hablar es la forma de hablar de Dios. Si usted lleva chisme, contienda, mentiras, enojo, ira, palabrería vana, orgullo, créame que usted no está representando a Cristo. Porque las palabras de Cristo no son esa forma. Las palabras de Cristo son bendición, son manifestación, obras del Espíritu Santo. Llevan gozo, llevan paz, llevan tranquilidad, llevan consuelo, llevan exhortación en amor, llevan fuerza, fortaleza. Eso es lo que el Señor hace por medio de la palabra, lleva salvación. Créanme, eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Entonces seamos esa casa vivificante, mis hermanos, para que el sacerdocio santo pueda ser extendido sobre los demás. Entonces, una pregunta. Yo lo vi así. Yo dije, bueno, así deberíamos de ser, siempre queriendo agradar a Dios. Yo no creo que si usted va y visita una iglesia o una casa, ¿verdad? Digámoslo, y le dice, hey pastor, o tú hermano, te equivocaste de versículo, lo hiciste mal, eres un burro. Eso no dice ahí, que no viste bien, ¿estás ciego? ¿No viste que pusiste mal el versículo? O tú hermano, ¿no te estás dando cuenta que el pastor te está hablando y no le llevas el agua? Eres un burro que no hace caso. O tú que tanto tartamudeas al leer la Biblia, no puedes ni leer la Biblia. Usted como hijo de Dios va a ir a manifestarse así a una iglesia o a la casa de un hermano o de un desconocido. No podemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos distintos. Ese vocabulario, esas palabras no tienen que estar en nuestra boca. Y hoy me pasó algo muy similar. Alguien me mandó un mensaje, no voy a decir de qué fue, pero fue un mensaje que estuvimos mandando. Y me dijo que, lo voy a decir corto, que me dijo que gracias por siempre tomarle en cuenta a esta personita que amamos mucho. Y yo le dije, yo le iba a poner cabezona. Usted cabezona le iba a poner. ¿Cómo que gracias por siempre incluirla así? Y dije, si es parte de la familia. O sea, y yo le iba a poner, yo me estaba riendo y dije, no. No puedo ni siquiera en broma sentí decirlo porque dije, no. Porque ya estaba haciendo la palabra, ¿verdad? Yo dije, no, está hablando de lo mismo y luego sale.
Entonces, ¿quién dice que la palabra no confronta? Sí confronta. Y yo me estaba riendo y yo dije, nuestras palabras tienen que ser diferentes. Yo entiendo cuando estamos reunidos los hermanos y como dice el hermano, hay una palabra que dice y siempre me olvida, como chascarrillo. Dice, es un chascarrillo, ¿no? Sí, como una broma. Ajá, como un chascarrillo, como una broma. Yo digo, oh, claro que sí, está bien, o sea, yo no digo que todo lo llevemos así como que, oh, no, ya, no. O sea, un chascarrillo de vez en cuando no está mal. Sí, claro, entre hermanos, porque nos conocemos y sabemos que no estamos hablando en serio. Pero esos chascarrillos hay que mantenerlos aparte de otros hermanos y de otras iglesias. ¿Por qué? Porque puede crearse confusión. No queremos ser piedra de tropiezo para nadie. Entonces, ¿verdad? Hay que saber con quién. Y que sean naturales, normales, por favor, que no sean así de colores. PG-13. Ay, este hermano, Dios mío. Bendito es el Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, nosotros no vamos para maldecir ni insultar a nadie, ¿verdad? Nosotros vamos para que llevar frutos de vida, edificación, mis hermanos, nada más. Dejemos de andar queriendo arreglar la vida de todo mundo y menos la de nosotros, no. Dejemos que el Señor obre y trabaje con nuestras vidas primero. Y si Dios nos manda, vaya, sea obediente. Pero si el Señor no lo ha mandado, deje de andar metiendo la nariz ahí. Si usted cree que hay un conflicto con un hermano, con una persona, métase en oración. Ore por él, interceda por él. Si usted quiere, ayune por él. Pero dejemos de estar haciendo todo con nuestras fuerzas, porque con nuestras fuerzas solamente podemos destruir. Muchos lo sabemos en nuestra vida, hacerlo todo con nuestra fuerza creó destrucción en nuestra familia, en nuestros amigos, en todo nuestro entorno familiar, laboral. Pero con Cristo, créame, el Señor quiere que vivifiquemos todo esto que estaba destruido, así como los muros de Israel, mis hermanos, cuando cayeron, el Señor mandó. Llegó el tiempo en que el Señor mandó de todo para que pudieran ser levantados y edificados. Y así mismo quiere el Señor que todo eso que destruimos con nuestras manos, con nuestra desobediencia, habernos apartados de Dios con tanta maldad, el Señor quiere volver a reivindicarnos y quiere levantar esos muros de protección, así como lo hacemos en la oración. Padre, levanta vallados, muros de protección alrededor de mis hijos en la escuela, alrededor de mi hogar, de mi casa, de la casa de mis hermanos, de la iglesia, de nuestros coches. Levanta muros. Esos mismos muros los puede levantar el Señor, claro que sí. Ya no necesitamos hacer lo que el Señor mande reyes o gente para poder hacer y preparar. No, mis hermanos, espiritualmente el Señor nos levanta. Créanmelo que el Señor lo hace. Démosle un aplauso al Señor porque Dios es tan maravilloso. Entonces, ¿qué nos dice Primera de Pedro 2:9? Que somos un sacerdocio santo, cambiado, transformado por la palabra y sacrificio de Jesucristo para la voluntad de Dios. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, wow, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis. ¿De qué vamos a anunciar? Las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Ven? Todo lo que hablé reducido en un versículo. ¿Ven? Hablé mucho para que el Señor en 3 palabras lo dijera. Ay, Señor. Pero es que a veces, Señor, a los niños hay que enseñarles con palito y bolita. Con palito y bolita es necesario. Créanmelo que sí. Y lo digo por mí también, ¿eh? No crean que muy madura ya comiendo carne, no, ya también con la carne me ando ahogando a veces, créanlo. Dice, así que esta noche, mis hermanos, el Señor quiere que se despierte y cambie la forma de ver, su forma de ver y de hablar, y que usted repita estas palabras. Vamos a repetirlas, ¿ok? Quiero que diga, yo soy linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, y pelearé por mis hijos, pelearé por mi bendición, pelearé por mi sanidad, pelearé por la libertad, pelearé por la mujer que Dios me dio o me va a dar, pelearé por mi matrimonio, pelearé por mi negocio, pelearé por quedarme en este país y no me cruzaré de manos y no me conformaré, y le diré al Señor que me proteja, que me bendiga y que me resguarde, y que haré la voluntad de su palabra sobre mi vida. Amén. Y ya, sin querer queriendo, ya se comprometió. Mis hermanos, qué bueno es el Señor. Imagínense de todo. Tenemos la ayuda de todo. Todo lo que queramos, económica, física, espiritual, moralmente, todo, económicamente, todo lo podemos tener con el Señor Jesucristo. Él no nos pide nada a cambio. Solo nos pide que busquemos de Él. Que busquemos de Él. Es lo único que el Señor quiere. Tenerlo a usted como su amigo y como su hijo. Vayamos a la presencia de Dios en todo tiempo. Creamos en sus promesas que el Señor ha dado a su pueblo, así como lo hizo Eliseo. Eliseo sabía que los sirios se acercaban y él oró a Dios por protección y pidió a Dios para que los dejara ciegos, para que no lo vieran. Eso lo vamos a encontrar Segunda de Reyes 6, 16, 23. Lo vamos a leer. Y aquí mismo, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta. A veces pedimos solamente por el pan de cada día, por la salud, porque nos cuide, nos resguarde. Pero aquí, si usted tiene temor de cualquier circunstancia, guerra, tribulación, cualquiera que sea la circunstancia, ore a Dios. Aún los grandes siervos de Dios, ministros de Dios, oraban. Y no decir, no, es que estoy aquí en medio de la calle y no alcanzo a llegar a la casa para orar y pedirle a Dios. No, era en el medio de la batalla, en medio del camino donde se encontraba el enemigo, ahí mismo oraban. A ellos no les importaba. Donde cayeran, ahí mismo oraban. Y nosotros tenemos al Espíritu de Dios igual. Tenemos entrada libre por medio de la sangre de Jesucristo, para que en cualquier momento, aún en nuestro pensamiento, si nuestra boca llegara a estar en conflicto, sin lengua o lastimada o dañada, y no podemos hablar ni balbucear, tenemos la mente, y Dios es tan maravilloso que aún por medio de los pensamientos nos escucha. Imagínense nada más qué bueno es el Señor, Dios mío. Y dice así: cuando los sirios ya se acercaban para atacar a Eliseo. Segunda de Reyes 6, 16, 23. Cuando los sirios ya se acercaban para atacar a Eliseo, este oró a Dios diciendo: te ruego que esta gente quede ciega. Y todos no pidan eso, espérense. Y, 6, 16, 23. No me diga otra vez, Señor Jesús. Vamos a ver, alguien que me lo pueda buscar. 6:23. Espérenme. Vamos a leerlo. Segunda de Reyes 6, 17. Segunda de Reyes 6. Ok. Es 17 cuando los sirios. ¿Dónde lo comienza? Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Ok, entonces estamos hablando de 18. Lo estamos leyendo, lo voy a volver a leer, ¿ok? Entonces Segunda de Reyes 6,
17, ok. Dice así: cuando los sirios ya se acercaban para atacar a Eliseo, este oró a Dios diciendo: te ruego que esta gente quede ciega. Y todos los soldados de Siria quedaron ciegos, tal como Eliseo se lo había pedido a Dios. Así se lo pidió, ¿verdad? Cuando somos específicos hay que tener cuidado. Así se lo pidió a Dios. Entonces Eliseo les dijo: este no es el camino ni es la ciudad que ustedes buscan. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que ustedes buscan. Eliseo los llevó a Samaria y tan pronto como entraron ahí, Eliseo dice que ¿qué? Oró: Dios, devuélveles la vista. Entonces Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo? Les devolvió la vista. Y ellos se dieron cuenta de que estaban en plena ciudad de Samaria. En ese momento se dieron cuenta, recobraron la vista y se dieron cuenta que se encontraban en otra ciudad, que habían sido movidos del propósito del cual ellos se iban. Ya no estaban ahí, estaban en otro lado. ¿A causa de qué? De que Dios mandó ceguera para ellos. Si imagínense nada más, si Eliseo hubiera pedido a Dios, qué corazón, si hubiera pedido a Dios que los matara ahí mismo, que descendiera fuego, el Señor desciende fuego y los consume. Pero eso nos habla de la bondad de Eliseo sobre su corazón, porque le dijo: ponlos ciegos. Y después de que los puso ciegos, no les dijo: hay que se queden perdidos en el desierto, hay que palaciarlos o machetearlos, no había balas, ¿verdad? Pero o machetearlos, hacerles algo, ¿verdad? Diría. No, todavía él fue donde ellos y les dijo: hey, aquí no es donde ustedes andan buscando a este hombre, vénganse. Todavía se los llevó a otro lado. ¿Los llevó a dónde? A Samaria, donde estaba ¿quién? ¿Dónde estaba quién? El rey, ¿verdad? Que era el enemigo de ellos. Imagínense a dónde los fue a meter. Y ya abierto los ojos, ¿qué dice? Cuando el rey de Israel vio al ejército de Siria, le preguntó a Eliseo: Señor, ¿los mato? ¿Los mato a todos? Y Eliseo contestó: no los mates. Y a mí me sorprende porque dice: cuando el rey de Israel vio al ejército de Siria, le preguntó al Señor. ¿Cómo le preguntó? ¿Cómo le preguntó a Eliseo? Señor, ¿los mato? O sea, el rey preguntándole a Eliseo, para que vean lo que es la autoridad sacerdotal. Va sobre todas las cosas, pueblos, reyes, gobernantes y nación. ¿Verdad? Qué grande es. Dice: y él les dijo: no los mates. No se debe de matar a los prisioneros de guerra. Dales pan, imagínense. Dales pan para comer y agua para beber. Y déjalos regresar a donde está ¿quién? Sus señores. Aquí dice su jefe, sus señores. Entonces el rey preparó una gran fiesta para ellos. Ay, no, ya. Ah, no, ya. Yo si por mí pidiendo hoy en día pasa el enemigo, le pone el pie a uno para que se caiga. O si pasa por allá así como que no lo vio y le echa el agua de trapear, ¿verdad? Y dice: oh my God, les preparó gran fiesta para ellos. Después que comieron y bebieron, los despidió. Entonces ellos volvieron a donde estaba su jefe. ¿Y qué fue lo que aconteció? Fíjense las maravillas de Dios, ¿verdad? La bondad de Dios, cómo trabaja. A partir de ese día los sirios no molestaron más ¿a quién? A la tierra de Israel. Qué maravillosa. ¿A causa de qué? Y era un testimonio de qué? De la bondad de Dios. Que aún así ellos se encontraban ciegos en tribulación y en problemas, aún así siendo enemigos de ellos, les vieron la misericordia del pueblo. No solamente de Eliseo, del pueblo, porque el rey los dejó ir. El rey los alimentó y los envió con vida todavía. Y recordemos que en aquellos tiempos era que si lo agarraban ahí mismo, lo terminaban. Y qué maravilloso es, ¿verdad? Qué maravilloso es el Señor cuando demostramos que un acto simple de bondad, un acto simple de bondad puede cambiar toda una vida, una nación o un pueblo. A veces decimos: ay no, pero un acto para esta persona.
créame, puede cambiar la mente total de una sola persona, pero solamente una persona que le creyó al Señor, como Moisés, fue el que movió miles de multitudes. Y no solamente como Moisés, como Abraham, como Jacobo, como Josué, grandes siervos, David, muchos siervos en la historia. Por casa de uno, miles encontraron la salvación y favor de Dios para sus vidas y para sus pueblos, para sus reinos, para sus ciudades, para sus familias. Por eso nosotros no podemos minimizar a nadie, porque no sabemos si hasta uno de los niños que tenemos ahí en el cuartito lo vemos ahí haciendo desorden, brincando, y anda haciendo nada. No sabemos si ese pequeño el día de mañana vaya a hacer cosas grandes para el Señor. Lo creemos, no lo sabemos, pero por eso los padres tenemos que estar declarando bendición y buena palabra sobre sus vidas, no solo por los niños, por todos los siervos de esta iglesia, porque a veces los podemos ver pequeños ahora, pero no sabemos el fin que vayan a tener el día de mañana. El único que lo conoce es Dios. El que pone el querer como el hacer es Dios en nuestros corazones. Seamos misericordiosos como lo fue Eliseo y como lo fue el rey. Y sobre todo aprendamos sobre todas las cosas a reconocer la autoridad de Dios, el sacerdocio de Dios. Porque maravilloso es el Señor, ¿verdad? Maravilloso, porque imagínense nada más. Nosotros hoy en día que nos topáramos a los... Oh, bendito, ya vamos, pastor. Hoy en día un ejemplo, que alguien de nosotros nos topáramos migración, que se encuentra en necesidad, en un problema, que en medio de una carrera se le quebró el pie, o le cayó algo en los ojos y no puede ver, o le está dando un paro cardíaco, un derrame o una insolación con este sol que está ahorita tan fuerte. A cualquiera siente que se desmaya. Imagínese que le pase uno de ellos cerca, que esté cerca de usted, ¿qué haría? No, muchos de la gente mejor se pone a correr, y otros, si haya manzanas o naranjas, se las avienta encima para acabarlo de tumbar por si no se había caído todavía. Entonces el Señor quiere que seamos movidos a misericordia, no solo en aquellos que nos aman y nos quieren, sino también en aquellos que nos persiguen. Un ejemplo claro. Y ellos no solamente los perseguían para quitarles, para matarlos. Ellos perseguían para matar, ganar territorio. Y no solamente era matar sus vidas, también mataban niños, familias enteras. ¿Por causa de qué? Porque era toda causa de querer ganar territorio. Entonces, aún así la misericordia de Dios estuvo sobre ellos. Esa misma misericordia tiene que dar el pueblo de Dios. No importa quién se sea. No importa si sean aquellos que persiguen a la nación, que nos persiguen, que nos hacen la vida difícil o dura. Creamos, tengamos la confianza de Dios, que Dios no va a permitir que nada malo nos pase. Pero actuemos con cordura. Actuemos con verdad de la palabra, con misericordia de corazón. Eso es lo que tenemos que hacer, mostrar misericordia para que la misericordia también nos persiga. Démosle un aplauso al Señor, porque fue tan bueno aún en aquellos que buscaban la muerte de su pueblo. Bendito es el Señor Jesús. Y una de las cosas que también pude ver fue la obediencia de Dios. La obediencia a Dios trae respeto para sus hijos de reyes y gobernantes, sobre aquellos que cumplen los requisitos para ser llamados hijos, sacerdotes y profetas de Dios. Aquellos que traen mensaje y dirección para su pueblo. A mí de verdad me sorprendió cuando yo lo leí en todas las versiones. Yo lo estaba leyendo en varias versiones y hablaba de cómo el rey se manifestaba y se expresaba del siervo de Dios con gran respeto, como si fuera el mismo Señor en él. Y eso es lo que nos hace falta a muchos de nosotros en la iglesia. Hay bendiciones estancadas sobre nuestra vida a causa de la dureza de nuestro corazón, a causa de lo que hemos hablado con nuestras palabras, porque con esta boca hemos maldecido. Y no decir así, te maldigo, no tiene que decirlo, pero desde el momento que habla mentira en contra de un siervo, o de que habla, no la hace bien, no sirve bien, no está haciendo las cosas bien, no, así no debe de ser, no, eso no es así. Desde ese momento estamos creando un conflicto. A nosotros no nos toca ser el juez, a nosotros nos toca orar e interceder por el pueblo y los ministros de Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que puedan escuchar la voz de Dios y ser dirigidos.
para que Dios los pueda dirigir con una sensibilidad y pureza de corazón, para que así, cuando Dios les hable, eso que Él da, podamos recibirlo para nuestras vidas. Porque Dios no solamente quiere que el pastor o los ministros de la iglesia sean solamente bendecidos. Imagínense cómo está eso, solo el pastor siendo bendecido y la iglesia. Y no es que porque el pastor no quiera bendecirlos, no es porque el pastor declare palabras sobre sus vidas. Muchas de las veces es porque nosotros nos hemos robado la bendición a causa de la dureza de nuestro corazón y a causa de nuestra boca. Hay que tener mucho cuidado. Cuando usted ve a alguien que dice algo de otro ministro, de esto allá, a mí me dijeron, mira, si tú no lo viste, si tú no estuviste ahí, mejor no digas. Porque a veces decimos, es que a mí me dijeron que allá era así y así, pero ¿y qué tal fue otro chismoso mentiroso el que te dijo? ¿Quién te dice a ti que está hablando la verdad? Somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Si el Señor quiere que usted se entere de algo, de algún ministro o un hermano, Dios le va a manifestar a usted en sueño una revelación. Y no para que ande chismeando, sino para que ore y interceda, o para que vaya y lo aperciba al hermano o al ministro de lo que está pasando. Porque a veces entre medio del afán es difícil que uno deje de escuchar la voz de Dios, o que uno se aparte y no entienda. Pero nada más, no para que estemos juzgando y haciendo leña del caído, del árbol caído, ¿verdad? Es que yo ya estoy aprendiendo del pastor. Para no hacer leña del árbol caído. Entonces, mis hermanos, hay que guardar nuestra boca. Hay que guardar nuestra boca y decir así mejor con el pensamiento. Tiene una duda o lo cree, hable con Dios. Dígale, Señor, en la mente, para que no lo haga el diablo, que ya anda todo confundido y le cree una semilla. La mente, dígale, Señor, de veras, o en lenguas también, el diablo no entiende. Dígale, Señor, ahí me dijeron que ella ya será cierto, Padre. Pobrecito, ayúdalo a restaurar su iglesia, a restaurar su vida, su matrimonio, su familia. Dale fuerza, fortaleza, sabiduría, guía, enseñanza. Y ahí vaya, siempre hay mucho para dar. Dios ha puesto su palabra sobre nuestro corazón y sobre nuestra mente. Usémoslo. Usémoslo, mis hermanos, seamos sabios. Y lo vamos a dejar hasta aquí, mis hermanos. Yo quisiera, ustedes saben, yo por mí le doy. Pero no, yo quiero que se lleven esta palabra en su corazón. Pero antes de irnos vamos a leer Efesios 6:12. Así que, mis hermanos, obedecer a Dios, ¿verdad? La palabra, la ley y sus ministros. Y tengamos esa confianza, mis hermanos, que así como Dios escuchó la oración de Eliseo, así mismo usted también puede usar esa misma autoridad, tener esa misma autoridad que tenían los siervos y ministros de Dios. También usted puede poner ciego, ¿a quién? ¿A los hombres hoy en día? No. ¿Qué es lo que nos dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿A quién vamos a poner ciegos? A los demonios. A los demonios. Esos son los que no hacen la lucha. A esos, a los humanos que nos hacen lucha, que Dios les quite la venda que ha puesto el diablo sobre sus vidas. Que les quite esa venda para que les pueda resplandecer la luz de Cristo, la palabra de Dios. Y al diablo, al enemigo, a los demonios, principados, potestades, no le tengan miedo. Si usted hace la voluntad de Dios, no le tenga miedo. Usted puede atarlos y calcinarlos, enviarlos a los lugares desérticos. Créame que usted puede hacerlo. Tenemos esa misma autoridad que tenía Eliseo, la tenemos, porque tenemos al Espíritu Santo sobre nuestra vida. Así que no tenga miedo, órele a Dios. Si usted tiene un problema, órele a Dios, que Dios le va a dar la victoria. La victoria. Démosle un aplauso al Señor. Pastor, le hago entrega. Ay, Dios, dice el pastor. Dios ha sido bueno, ¿verdad, mis hermanos? Nos sigue hablando a tiempo y todo tiempo el Señor. ¿Qué tiene, pastor? Aleluya, gloria a Dios. Damos la despedida a los de Facebook. Damos la despedida a los de Facebook, que siempre se conectan. Gracias por seguirlos.
sabemos que nos están escuchando. Dios me los bendiga grandemente y los seguimos esperando aquí el viernes y el domingo.